Hola, muchas bendiciones para ti, para toda tu familia, donde quiera que estés viendo este video. Desde la ciudad de Monterrey, aquí en México, envío un saludo, una bendición. Espero que la gracia del Señor sea contigo y te fortalezca cada día. Esta mañana es una mañana fresca, nublada, con un poco de lluvia. Y de hecho, estoy escuchando el caer de las gotas de agua. Es como un canto de alabanza al Señor. Qué grato es a los oídos escuchar esa música del agua al caer y tocar la tierra. Pues una bendición. Y vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, con esta lectura de todo el Nuevo Testamento y donde estamos haciendo algunos comentarios. Bueno, vamos a comenzar. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. La vida de este centurión, pues es una vida de fe. Es una vida de temor de Dios. Había testimonio de ello. De hecho, había construido también una sinagoga. O sea, había invertido también en el reino de Dios. Dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. A ver, aquí podemos sacar mucha esencia de sabiduría, pero quiero subrayar esta. Dice: ni aún me tuve por digno de venir a ti. Cuando una persona no se siente digno de ir a Jesús, es porque está reconociendo una condición que, aunque vemos que era una persona noble, una persona de fe, una persona que había invertido en el reino de Dios, aún con todo reconocía que había áreas en su vida, cosas en su vida que no eran, él no estaba convencido de que estuviera agradando al Señor en esas cosas íntimas, personales. Os invito a que reflexionemos también a todas esas cosas íntimas en lo privado que Dios conoce, porque una cosa es lo que conoce la gente que nos ve, con los que convivimos siempre, y otra cosa es la parte íntima. Creo que aquí el centurión estaba reconociendo, mira, los que convivían con él, ¿verdad? Por ejemplo, los ancianos de los judíos, pues decían: a nosotros nos hizo una sinagoga, o sea, es una gran persona, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se miraba también por fuera. Y quizás en lo general sí fuera una gran persona, pero él mismo reconocía en lo íntimo, en lo personal, en lo privado, en lo más escondido, que no era digno de venir a Jesús. Y bueno, para nosotros que ya estamos en el camino de fe, reflexionemos en estas cosas para que limpiemos, dejemos que Dios limpie todo nuestro corazón, para que cada lugarcito privado, secreto de nuestro corazón, ahí reine el Señor. Y para ti que no has venido al Señor Jesús, y no pongas como pretexto de que, pues es que yo tengo muchas cosas, no me siento bien, no me siento digno. Mira, déjame decirte algo. Precisamente a nosotros, a los que necesitamos de Dios,
a nosotros nos quiere salvar el Señor. Por nosotros vino. Así es de que acércate al Señor, que en Él encontramos perdón, en Él encontramos gracia, amor y en Él encontramos la salvación. Luego, más adelante, dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo logró el centurión tocar el corazón de Jesús? Con la fe. Con la fe. Esto lo reconoció el Señor. Al ver la actitud, las palabras, el comportamiento del centurión, el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pidámosle al Señor que ponga fe en nuestro corazón de tal manera que podamos tocar el corazón de Jesús, maravillar al Señor por nuestra fe. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a nuestro pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Miren, a mí me maravilla mucho este caso. Es una mujer viuda, que tiene su único hijo, que está en la juventud y está a punto de morir. No, ya murió. Ni siquiera estaba a punto de morir, ya había muerto. Imagínate la situación emocional, sentimental de esta mujer. Se le murió el esposo, se le muere el hijo. ¿Cuál sería su condición? Qué tremendo. Mira, Dios se conmueve tanto de situaciones así. Escucha esto. Que ella no tuvo ni que pedirle al Señor. Mira qué maravilla. Mira qué hermoso el amor del Señor. Esa mujer no tuvo ni siquiera que pedir. Ella no fue la que le pidió al Señor. Al menos, quizás si lo hizo en lo íntimo, allá en lo secreto, no nos lo registra la palabra del Señor. Pero a lo que voy es a esto. Fue el Señor quien se acercó al féretro. Él fue quien fue a hacer el milagro, no se lo pidieron. Mira qué hermoso es el amor del Señor. Él conoce nuestra condición allá en lo privado, en lo íntimo. Grande es el amor del Señor. Por eso podemos estar seguros y confiados de que el Señor es nuestro ayudador y Él está con nosotros en toda situación. Bendito sea su nombre. Luego entonces dice en el versículo 18, ya estoy en el capítulo 7, versículo 18. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Miren nada más.
Juan el Bautista manda a preguntar que si era Jesús el verdadero Mesías o vendría otro. En ese momento el Señor hizo muchos milagros y entonces con esos milagros se daba testimonio, ¿verdad?, de que Él era verdaderamente quien decía, el Hijo de Dios. Y luego dice aquí, dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Quién podía tropezar? Bueno, aquel que, viendo todo lo que el Señor hacía, los grandes milagros, escuchando su palabra, sus grandes enseñanzas, su grande sabiduría, y no creyera, tendría tropiezo en Dios, en Jesús. Entonces dice, bienaventurado aquel que no tiene tropiezo, ¿verdad? O sea, que ve lo que hago, que escucha lo que hablo, ¿verdad? Y bueno, y me cree, es bienaventurado. Pero el que no me cree, pues tendrá tropiezo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí me maravilla algo. Los que conocían la ley, y los fariseos y los escribas de la ley también menospreciaron a Juan. Parte de ese menosprecio también era por su estilo de vida, por dónde vivía, por cómo vestía. A ver, cuidado, porque en este tiempo Dios sigue hablando y Dios no escoge a los que están más estudiados, a los que tienen empresas y luego son pastores. O sea, Dios no tiene preferencia por eso. Dios no escoge a aquellos que ya estudiaron en muchos seminarios. Esos no son los preferidos de Dios. No estoy diciendo que Dios no los escoja, pero Dios no tiene preferencia por ellos como lo tenemos acá terrenalmente hablando. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos hombres y mujeres de Dios que no tienen una condición social o cultural muy renombrada, y sin embargo son instrumentos de Dios de una manera preciosa. Lo que te quiero decir es, no te dejes engañar. No miremos el estilo de la persona, la forma de vestir de la persona, la cultura de la persona, el tipo de auto con el que llega a la iglesia. A ver, no miremos esas cosas, sino aquí está Juan el Bautista, que tenía una forma de vida totalmente disocial, totalmente, totalmente contrastante como la gente vivía, o a lo que se entendía por lo bueno y por lo correcto. Y sin embargo, ha sido el más grande siervo de Dios que ha pisado esta tierra. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Y luego dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, dice, y los publicanos, ¿verdad?, no se quisieron bautizar. Luego dice en el 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada
por todos sus hijos. Aquí está. De Juan el Bautista decían que porque ni comía pan ni bebía vino, decían, demonio tiene. Así lo catalogaban, ¿verdad? Pero nosotros, cuando nos acerquemos a buscar a Dios, quitémonos todos los clichés humanos que nos da la sociedad, la cultura, el estatus social, el dinero o la pobreza, incluso la belleza o no belleza, ¿eh? De hecho, hay muchos siervos y siervas del Señor por ahí que son muy aplaudidos y son muy aclamados porque también de alguna manera son siervos que visten elegantemente o que físicamente son muy agradables a los ojos si es una hermana, pues tiene sus seguidores varones también. Si es un varón, tiene muchas seguidoras mujeres. Estamos hablando de que nos cuidemos de estas cosas externas y que realmente busquemos la presencia de Dios, la palabra de Dios a través de sus siervos y de sus siervas. Luego dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, un perfume, ¿verdad? Con perfume, dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa. ¿Ves esta mujer? Y luego dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzó a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Un pasaje bellísimo, ¿eh? Vemos la condición de un hombre que no se sentía pecador, sino merecedor de la gracia. No se sentía pecador, sino que él era bueno. De alguna manera en su corazón eso pensaba. Pues eso le llevaba a tener actitudes que delante de los ojos de Dios, cuando Dios las ve con el poder del Espíritu Santo, muchas de nuestras acciones no se ven igual delante de Dios, que como nosotros las vemos. Aquí vemos una mujer que ¿qué hace? Llora junto al Señor, llora. Ya el hecho de acercarse al Señor y empezar a llorar, eso ya dice mucho, eso ya dice mucho. Ahora, ella sabía que era muy, 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 muy pecadora. Y al aceptar el perdón en Cristo Jesús, ella sabía que su deuda era grande con el Señor. Así es de que nosotros tengamos la condición, la actitud de esta mujer pecadora. O sea, en todo momento, nosotros, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide que teníamos la muerte ya ganada. Pero Cristo nos ha redimido
del temor a la muerte. Teníamos por nuestros pecados, merecíamos la muerte, pero el Señor perdonó nuestros muchos pecados. Es mejor que lo entendamos así. ¿Para qué? Para que lo amemos mucho, mucho, mucho. Porque al que poco se le perdona, va a amar poquito. Pero al que mucho se le perdona, amará mucho más. Ese es el mensaje que nos da aquí el Señor. Capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dios siempre presente, el Padre siempre presente en la necesidad de su Hijo. Como nosotros como padres siempre estamos al pendiente de las necesidades de nuestros hijos, de nuestras hijas. En este caso, Dios siempre cubrió las necesidades del Señor Jesús con mujeres y hombres que le servían alrededor de él para todas las necesidades, para que Jesús cumpliese correctamente su ministerio. Así es, todos aquellos siervos y siervas que por ahí sirven al Señor en cualquier área, ¿verdad? Recordemos esto. Si Dios nos ha enviado a trabajar en su obra, en su viña, Él enviará los recursos necesarios a su tiempo, y de la manera que a Él le plazca, en su soberanía. Así es que sigamos trabajando para la obra del Señor, que Él siempre nos va a apoyar. Como un buen padre, velará por sus hijos en alimento, si necesitamos automóviles, si necesitamos un local, si necesitamos dinero para pagar víveres, para pagar la renta, para comprar Biblias. El Señor siempre, siempre va a confirmar su presencia con nosotros, abasteciéndonos de todo lo que sea necesario, y muchas veces de una manera milagrosa. Luego dice en el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador son los siervos del Señor. Y las personas, algunas las van a recibir, como aquí dice la Escritura, al momento con gozo, que son los que cayeron entre piedras, otros junto al camino y se olvidan de todo esto, otros entre espino por los afanes de la vida, y otros en buen corazón. Y esa es la que dará fruto. No nos preocupemos entonces de que compartamos la palabra y sucedan estas cosas. No todos van a creer. Unos van a creer por un tiempo pequeño y después se apartan. Bueno, pero ese no es asunto nuestro. Esa es la respuesta personal que cada persona tiene que darle al Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla, y el que hace prosperar la semilla, el que hace crecer la semilla es el Señor, porque Él es el dueño de los corazones. No eres tú ni soy yo. Lo nuestro es trabajar, sembrar, cuidar la semilla. Eso es lo nuestro. Dios dará el crecimiento a su tiempo. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Bueno, dejemos bien claro, el diablo existe. O sea, el diablo existe. El diablo está trabajando aquí en el mundo. Todos los días el diablo trabaja también a través de todas sus huestes de maldad, de todos sus demonios. Y el diablo va a buscar quitar la palabra de Dios, en aquellos a los que se les está compartiendo, sí, pero también a aquellos que
que ya tienen años en el Evangelio. O sea, yo sufro ataques del diablo. Tú y tu familia también sufren ataques del diablo. Entonces, voy a subir un video por ahí que se va a llamar así. Les pongo títulos un poco sugestivos, a veces no porque esa sea exactamente la enseñanza que se va a dar, sino es para poner a meditar o a pensar a las personas que ven el título y inquietarlos un poco a ver el video. Este se va a llamar Vive cada día pensando en Satanás. Es un título, a ver, lo correcto sería Vive cada día pensando en Dios. Sí, pero aquí cuando yo voy a poner este título de Vive cada día pensando en Satanás, es para que no se te olvide que el diablo existe y que va a ponerte tentaciones y que va a ponerte trampas y que va a luchar contra ti y que va a buscar apartarte de la fe. Así es de que, bueno, de hecho nosotros somos siervos del Señor, amamos a Dios y predicamos a Dios, pero Él aquí en su palabra pues nos recuerda que sí existe el diablo y quita la palabra de sus corazones. Luego, dice en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Habrá pruebas. A ver, no le enseñes a nadie que ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Ven a Cristo y ya no vas a tener ningún problema. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Esa es una de las mentiras que se ha colado en el Evangelio. Esa no es una doctrina correcta. Sí, aquí la Escritura nos dice que en el tiempo de la prueba se apartan. Y hay muchísimas Escrituras que así nos lo enseñan. Tendremos problemas, seremos perseguidos. La vida no es dulce, ni aún con Cristo es una vida dulce y fácil, de ninguna manera. Así es que no engañemos a la gente, enseñémosles que vengamos a Cristo, recibiremos perdón de pecados, ¿verdad? Venimos al reino de su luz, el Señor ha prometido estar con nosotros, seguiremos teniendo problemas, desde económicos hasta de salud y familiares, en fin, de diversos, en su voluntad perfecta. Pero lo que Él nos asegura es que nos va a dar paz, nos va a dar sabiduría, nos va a dar gozo y se va a manifestar su poder. ¿Para qué? Para ayudarnos a vencer, a salir de todas las pruebas y de todas las tentaciones. Luego dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Alabado sea el Señor. Seamos de estos que dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una luz, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le dará. Si nosotros somos luz en Cristo Jesús, pues no escondamos esa luz. ¿Qué quiere decir? Manifestémonos al mundo. ¿Cómo? Dando testimonio del Señor. No con predicaciones condenatorias, no con gran sapiencia de la Biblia, que no sabemos los versículos. Eso no es la perfecta voluntad del Señor. ¿Dios quiere que conozcamos su palabra? Sí. Pero no que seamos ostentosos de que tenemos el conocimiento del Señor. En ninguna manera. Lo que Dios quiere es que demos fruto. Y esos frutos, a ver, aquí va esto. Mira, aquí está como un pequeño arbolito, ¿verdad? Bueno, no lo puedo traer mucho hacia acá, pero aquí está otro. Aquí está este árbol. Si tú o yo soy este árbol tiene que dar frutos. Frutos, Dios quiere que demos frutos hermosos, jugosos, carnosos, sabrosos, ¿verdad? Esos frutos. Bien, ahora acuérdate que están los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu Santo y más frutos que el Señor quiere: fruto de justicia, fruto de verdad, fruto de humildad. En fin, son los frutos del Señor. Bueno, pues tú que eres este árbol, tienes que dar esos frutos, pero lo que te quiero enseñar aquí es lo siguiente. Nunca el fruto es para el árbol. O sea, un árbol da frutos, pero ese árbol no se come los frutos. ¿Para quién son los frutos?
Los frutos son para los que están alrededor del árbol. Así es que Dios quiere que allí en donde tú trabajas, que allí junto a tus familiares, allí en tu barrio, en tu colonia, en la ciudad donde estés, des mucho fruto. Pero este fruto que glorifica al Señor, fruto de paz, fruto de gozo, aleluya. Bueno, pero este fruto es para los demás, para que ellos coman de ese fruto que Dios ha dado en tu vida. Pues eso es lo que Dios quiere, amén. Y bueno, bajo ese entendimiento, pues nosotros vivamos cada día y de esa manera demos testimonio, no nada más con palabra, con hechos, con buenas obras, con buenas acciones, con grandes frutos para el Señor. Porque si somos hijos de Dios, entonces tenemos que dar los frutos que Dios tiene. Dios es bueno, amén. Tú tienes que ser bueno. Dios es amor, amén. Tú tienes que dar amor. Dios es paz, amén. Tú tienes que dar paz. Aleluya. Dios es justo, sí, amén. Entonces, tú tienes que ser justo donde quiera que estés. Estos son los frutos que glorifican a nuestro Padre Santísimo. Dios te bendiga.